Sin embargo, el introducir agendas políticas, porque las películas dejaron de ser sobre las historias y se volvieron sobre las agendas, sobre las ideologías, ese tipo de cosas está empezando a cansar a las personas. Pura vida, gente, bienvenidos a otro video más, soy Yoichi. El día de hoy estaremos hablando sobre el inicio de taquilla de la segunda semana en salas para La Sirenita, que ya lleva recaudado 225 millones de dólares. Recordemos que el costo de la película fue de 250 millones de dólares y se habla de un costo de publicidad o de promoción de cercano a 140 millones de dólares para un total de 390 millones de dólares, lo que todavía está bastante lejos de alcanzar. Lo que hemos conversado en otros videos, tiene que triplicar casi que el valor de ingresos al costo de producción para que sea rentable. Tendría que llegar cerca de los 800 millones, un número para nada despreciable, para que la película se considere que va a ser rentable para la productora. Entonces, vamos a analizar los números hasta el día de hoy. Vamos a empezar viendo la semana pasada. La semana pasada la película inició con un preestreno de 10 millones de dólares y ahorita la vamos a hacer una comparación que... Ya lo he dicho antes, no es tan bonito a veces que lo comparen a uno, pero vamos a hacer una comparación con la película que se llevó el primer lugar en esta semana, que fue Spider-Man. En la semana pasada la película debutó con un ingreso de preestreno de 10 millones de dólares y un primer día en salas de 38 millones de dólares. Durante la semana fue cayendo en promedio 20, 20, 20 y un 51 para mediados de semana. Sin embargo, el día de ayer tuvo un incremento en comparación al día anterior, que fue el 1 de junio, que era un día, que era el día jueves. El día viernes tuvo un aumento del 68%, bastante significativo. Sin embargo, semanalmente la caída fue de un 69%. Este número es bastante peligroso. Hay que ver para próximos días si este número sigue creciendo. En este caso, ¿verdad? Va a empezar la segunda semana apenas, pero esos 11 millones todavía le dan tiempo a la película de mantenerse en salas. Estamos viendo que se está proyectando en 4.320 salas todavía, entonces todavía tiene bastante salas de proyección. Eso le va a generar suficientes ingresos durante un par de semanas más. El problema está en que justamente el día de ayer estrenó la película de Spider-Man a través del multiverso. Esta película de Spider-Man a través del multiverso estrenó de una forma bastante exitosa. Recordemos que la diferencia de presupuestos es bastante marcada, porque por un lado tenemos La Sirenita con 250 millones de dólares en producción, y por el otro lado tenemos Spider-Man con apenas 100 millones de dólares en producción. Esta película el día de ayer a nivel global hizo 65 millones de dólares. Quiere decir que ya está cerca del costo de producción. Es probable que la película sí llegue a los 300 millones de dólares, que es el costo que se estaría pensando para decirse que ya es rentable. De ahí en adelante todo sería ganancias netas para la productora y para las salas de cine. De ahí en adelante ya todo sería ganancia. Bueno, las salas de cine empiezan a ganar desde el inicio, pero ya sería la mitad de esas ganancias, esa diferencia ya sería ganancias directas para la productora. Vemos que en el preestreno, que esto es lo que quería marcar, veamos el preestreno de La Sirenita. La Sirenita tuvo un preestreno de 10 millones de dólares. Y recordemos aquella prensa que decía que el preestreno de La Sirenita fue masivo y que fue un éxito rotundo. El estreno de La Sirenita fue un estreno mediocre. O sea, está bien, tuvo varios millones de dólares en el preestreno, pero justamente una película como Spider-Man con un presupuesto muchísimo menor tuvo un preestreno mucho más exitoso. 7 millones de dólares más que el preestreno de La Sirenita. Eso es bastante más. O sea, es casi el 70% de diferencia lo que tuvo de más que La Sirenita. Ese tipo de cosas marcan una tendencia con las películas. Si bien de momento no he visto Spider-Man, cosa que sí ya hice con La Sirenita, que ya la vi, ahorita voy a dar una opinión sobre las cosas malas y buenas de la misma. Spider-Man tuvo un buen inicio de preestreno y tuvo un buen arranque en la taquilla doméstica. A nivel internacional tuvo solamente 13 millones de dólares, pero recordemos que la taquilla internacional tiende a empezar un poco más fría y poco a poco va calentando. Vamos a hacer un ejercicio con La Sirenita. Vamos a agarrar La Sirenita y vamos a hacer una pequeña comparación del comportamiento de la misma con otras películas para ver qué futuro tal vez le pueda esperar. Entonces vamos a aprovechar estas que aparecen por acá y vamos a agarrar la película de Super Mario Bros. Y la vamos a hacer una comparación, y vamos a agarrar la película de Guardianes de la Galaxia volumen 3, que también se estrenó recientemente, para tener varios parámetros de comparación. Si vemos acá, Super Mario Bros. Para en este momento donde está ahorita La Sirenita, Super Mario Bros. Ya había alcanzado la suma cercana a los 300 millones de dólares. La Sirenita, por otro lado,
va apenas en 157. Esto estamos hablando de taquilla doméstica, ¿verdad? Para este momento, Super Mario ya había alcanzado los 283 millones de dólares. Sin embargo, La Sirenita no ha alcanzado todavía los 200 millones en la taquilla doméstica. Guardianes de la Galaxia para estos momentos ya había alcanzado 194, 168, poco más tal vez que La Sirenita para esta misma época de semanas, esos mismos días. Por lo que se muestra una mayor rentabilidad completamente en la película de Super Mario Bros. Cuando recordemos que las páginas decían que La Sirenita iba a arrasar en taquillas, que iba a ser más exitosa que Super Mario Bros., que fácilmente iba a alcanzar los 1.000 millones de dólares. Y a como pinta el panorama, no va a pasar eso. Parece que La Sirenita va a tener un comportamiento regular, que todas duran 2 semanas en promedio subiendo y luego se empiezan a estancar. Entonces va a tener un comportamiento semejante al de Guardianes de la Galaxia. Hay que ver si tiene un repunte y vuelve a levantar. Sin embargo, luego de haber visto la película, tengo una opinión que quiero compartírsela sin dar spoiler. No voy a decir cómo es la película, porque en realidad tampoco habría mucho que decir, porque es simplemente la misma película casi que la del 89. Sin embargo, hay un par de aspectos que no me terminaron de convencer. En resumen, si me preguntan una opinión de las películas, sería como un meh, no sé cómo decirlo. Porque la película está en esta parte del llamado valle inquietante, creo que le llaman, que es cuando hay personajes que los intentan humanizar tanto, pero todavía hay cierta inconformidad que nos genera como cierta angustia al verlos. Eso me pasó en toda la película. El CGI no está tan bien integrado con los personajes. Creo que el principal problema que se da en la película es el pelo de la sirenita. Ese espacio donde se intenta ensamblar el pelo digitalizado con el pelo natural genera, a mi parecer, cierta incomodidad al verlo. Igual que también los personajes estos del pescado y del pez, que no está pescado, del pez y del cangrejo de Sebastián, que son personajes que los hicieron muy realistas y el verlos hablar no es tan bonito. Probablemente algunos hayan visto también en internet que circula un pez de esos, un flounder, no sé cómo se llama la verdad, que lo hizo la IA, una inteligencia artificial, y se ve mucho más proporcionado, más semejante a lo que se intentaba reflejar en la película. Yo sé que tal vez intentaron hacerlo muy realista, pero eso no es del todo conveniente, porque hay que tomar en cuenta que a fin de cuentas ahí es una película para niños. Y este tipo de peces tan realistas no les va a llamar tanto la atención. Sinceramente, imaginen un muñeco, una figura de acción de uno de esos peces o de Sebastián. No tendría la misma fantasía, la misma ilusión un niño de jugar con ese juguete que en verdad parece un pescado, esos que se ponen en la pared, que cantan. En vez de eso, los muñequitos de las películas de los 90, de los 80, perdón, eran muñequitos como regordetes, con una cara amigable, amistosa. Este pez no refleja eso en ninguna parte. Sebastián, con la forma tan anatómicamente correcta, no genera esa cercanía con los niños, que es el público meta a fin de cuentas. Tanto que insisten que no es una película para adultos, que tenemos que los adultos dejar de lado la nostalgia y que es una película completamente distinta, que está enfocada para un nuevo público, una nueva versión para los niños y adolescentes de la época actual, pero hacen este tipo de cosas que no tienen sentido alguno. Si la idea de ellos es llegar a la rentabilidad mediante merchandising, mediante los parques temáticos, tienen que buscar personajes que sean llamativos. O sea, hablemos por ejemplo de otro personaje de ellos que tuvo un buen éxito. Hablemos de Baby Yoda, bueno, de Grogu. De ese personaje tiene sus características, sus ojos grandes, su carita redonda. Genera empatía por el personaje. Este tipo de personajes como el pez o como el cangrejo, incluso la gaviota, no generan empatía, no dan ese sentimiento de familiaridad con ellos. Más bien se vuelven incómodos en pantalla. Eso, mezclado con estos malos efectos especiales de la película, donde no logran integrarse naturalmente en la escena, hacen que no sea agradable visualmente. O sea, sé que quizás hicieron intentos muy grandes para generar todo ese mundo maravilloso bajo el mar, porque sinceramente hay escenas que son llamativas, principalmente la de los musicales de Bajo el Mar. Son escenas llamativas, pero al ser tan realistas, pasó lo mismo que pasó con El Rey León, que es que se vuelve un poco incómodo al ver animales reales hablando. Hay que entender que sigue siendo una animación, una película pensada para el entretenimiento, y no estamos buscando ver un documental de Discovery Channel. Estamos buscando ver algo que sea agradable para la vista. En cuanto a la historia, en cuanto a la historia de la misma,
no esperen demasiado, o sea, no hay que esperar demasiado si no la han visto, si ya la vieron sabrán lo que les estoy hablando, no esperen demasiado, no es que hicieron una gran revolución con la película, no fue que hicieron cambios muy drásticos, salvo unos cuantos que sabemos por agenda que los iban a hacer, pero la película sigue básicamente la misma historia de la película original, sin más que agregarle un par de retoques de la agenda, ¿verdad? Que hemos hablado tantas veces acá. Entonces, ¿qué esperar de La Sirenita? Probablemente ahorita vaya a estabilizarse en la taquilla. Luego de que se estabiliza, va a ir de caída unas cuantas semanas más, probablemente unas 6 semanas, 8 semanas más, y va a salir de cartelera probablemente un mes, 2 meses, no creo que tanto. ¿Por qué? Porque se vienen nuevas películas. Recordemos que se viene, para las próximas semanas se viene Transformers, se viene Flash, viene también la película de Barbie, viene Krakens y Sirenas, que ese es un tema que iba a hablar, pero creo que el video se está haciendo un poco largo. Sin embargo, recordemos que Kraken y Sirenas se estrena el 30 de junio. El 30 de junio se estrena Krakens y Sirenas. Sin embargo, se ha comentado que parece que no va a ser tan exitosa como se esperaba. Este tipo de películas, el presupuesto no es demasiado alto, son películas que se meten en épocas específicas para generar cierta controversia con su contraparte, que es Disney, porque recordemos que DreamWorks siempre ha parodiado las películas de Disney, de ahí viene Shrek, en este caso El gato con botas, viene también esta película que lo que está haciendo es directamente burlarse, la Sirenita de Disney, con su sirenita pelirroja, la clásica que están aprovechando ellos. Sin embargo, se estima que tal vez no llegue a la rentabilidad muy fácil, principalmente porque no está tan atractivo los trailers y porque las salas de cine van a estar ocupadas con muchísimas películas. Vamos a ver la cartelera próxima, por ejemplo, próximos estrenos en el cine. Si nos vamos a ver las próximas películas que por lo menos esta cadena de cines va a tener, está Transformers el 9 de junio, tenemos Flash el 16 de junio, tenemos Elemental el 14 de julio, tenemos Barbie también la tercera semana de julio, que sería el 21 de julio. Y estas películas tienen la ventaja que por lo menos en América Latina hay muchos países donde en esta época hay vacaciones. Vacaciones de los estudiantes, entonces tienden a hacer películas que llenan muchos cines, y puede ser que quizás por ahí alguna persona diga, ok, vamos a ver Krakens, que vamos a ver Transformers, y no van a tener tanto interés tal vez por ver La Sirenita, porque La Sirenita ya tiene varias semanas en cine, y además las salas se van a estar muy compartidas entre tanta película que va a estar estrenando, y probablemente no vaya a hacer un repunte La Sirenita y vaya a ir más bien cayendo poco a poco hasta desaparecer. Está muy difícil que La Sirenita llegue a los 800 millones de dólares, que sería lo que ocuparía para empezar a ver la rentabilidad, porque el costo que se hizo en publicidad fue muy alto, más la producción. Probablemente la película quede como otro fracaso más dentro de Disney. Hay que ver qué se viene, porque recordemos que todavía hay otras películas de live action que se tienen pensadas en Disney, y hay que ver cómo les va en taquilla. Hace unos días estuve viendo un video que me llamó bastante la atención, y creo que es importante saberlo. Se habla de, y muchos lo han pensado, muchos lo han comentado, de un hartazgo, de una apatía que se está empezando a generar por las películas que tienen este tipo de agendas, y se está viendo muy reflejada en las taquillas. En los comentarios yo puedo ver el descontento de muchas personas que saben que este tipo de cosas lo que está haciendo es afectando el cine como tal. Pero me pareció interesante un video que vi hace poco, donde se habla que probablemente tenga que hacerse un reboot del cine como tal. Va a llegar un punto donde ya las empresas de cine van a darse cuenta que de verdad no está funcionando, y van a tener que hacer un cambio en su mentalidad y empezar a hacer cosas que venden, como pasó por ejemplo como Super Mario Bros., que fue un éxito completo simplemente dándole al público lo que la gente quiere. Yo entiendo que muchas empresas lo que quieren es tener un público más diverso. Sin embargo, el introducir agendas políticas, porque las películas dejaron de ser sobre las historias y se volvieron sobre las agendas, sobre las ideologías, ese tipo de cosas se está empezando a cansar a las personas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer como espectador? Simplemente, si se siente que una película no le gusta, no se sienta ofendido si le dicen que usted o es racista, o es machista, o es homofóbico, porque en realidad es su derecho como espectador elegir lo que quiere ver y lo que no quiere ver, porque ahora se está tendiendo a echarle la culpa al público por no querer ir a ver películas, cuando son los productores quienes tienen la culpa por hacer películas que no son llamativas. Una persona simplemente no quiere ir al cine porque la película no le gusta, porque tiene ideas que no comparte, simplemente no va. No es culpa del público, es culpa de la productora por no saber el público meta al que se está dirigiendo. Recordemos que la mayoría de personas, la mayoría de adultos son quienes llevan a los niños a las salas de cine. Y si se crean contenidos de niños con mucha ideología, mucho contenido propagandístico, político,
A los padres no les va a gustar eso, porque a los padres por lo general les gusta llevar a sus hijos a ver películas que sean fáciles de entender y que no tengan nada de trasfondo que pueda alterar el comportamiento de sus hijos. Entonces, en lo personal, siento que se están llegando a un punto donde están culpando al público de los errores de las productoras. Y ya para terminar, muchísimas gracias por el apoyo, por los likes, por los comentarios, por el tiempo que utilizan de sus vidas para apoyar el contenido que genero. Les recuerdo que el canal está bastante nuevo y me agrada muchísimo ver la respuesta que ha tenido. Y cada minuto, cada comentario que ustedes sacan para el apoyo, se les agradece de sobremanera. ¿Ya vieron La Sirenita? ¿Qué les pareció? ¿Y cuál de las próximas películas que hemos comentado aquí están esperando? Para ver si hacemos, si le damos especial seguimiento a esa película, esperando que sea una buena producción lo que venga, porque como están las cosas, se han venido producciones muy malas y muy llenas de política, de ideologías. Esperemos que las próximas producciones no sean así y que lleguemos a este punto que estuvimos comentando, donde hagamos un reboot del cine y volvamos a partir con producciones de calidad, donde lo importante sea la historia y los problemas a resolver dentro de la misma y no películas cargadas de política. Entonces eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos. Chao.